Tercer episodio de Oportunidades para comprendernos, un capítulo de Reacción Cero de Luis Hernando Mutis Ibarra. El desarrollo espiritual sucede cuando superamos las dificultades, los problemas y los conflictos sin sufrir, con serenidad y eficiencia. No existen culpables. Continuación. Cuando hay una situación externa que para nosotros es desagradable, es en razón a que la mente lo interpreta de esa manera. El suceso como tal es algo neutro. Los sucesos no son ni buenos ni malos, ni agradables ni desagradables. Los sucesos son neutros. Nuestra mente es la que les da una característica de buenos o malos. Pero darnos cuenta de eso es algo maravilloso, porque es en ese momento en que caemos en cuenta de cuál es el problema que necesitamos solucionar. Pero eso no nos hace culpables, sino que es una oportunidad maravillosa. A menos que nos liberemos de la idea de la culpa, trascender espiritualmente no será fácil. Sin embargo, liberarnos de la idea de la culpa puede ser muy sencillo. Basta con comprender que nuestra mente es invulnerable y la de los demás también. Si la nuestra es invulnerable, ¿qué es la de los demás? Solo hay una cosa a la cual la mente no es invulnerable, es a nosotros mismos. Si pensamos mal, si interpretamos mal, nos hacemos daño a nosotros. Pero, ¿por qué hacemos eso? Por ignorancia y nada más. Cuando los demás nos muestran nuestra ignorancia, ¿qué sería lo mejor que podemos hacer? Darles las gracias, porque nos están haciendo un gran favor. Eso es lo que llamamos asumir. Asumimos que lo que sentimos no es culpa de nadie y ya ubicamos el problema donde realmente está. El problema está dentro de nosotros, pero no la culpa, el problema. Por eso los maestros dicen, jamás busques culpables, busca solamente soluciones, ya que cuando ubicamos el problema donde realmente está, que es dentro de nosotros mismos, deja de ser un problema y se vuelve un desafío, y solo requiere de soluciones. Los culpables no existen, necesitamos soluciones. Los culpables no nos sirven para nada. ¿Castigar al culpable nos traerá una solución? Eso lo que trae es más violencia y lo que trae es más conflicto. Esto no es cuestión de castigos, esto es cuestión de enseñanzas, y lo que necesitamos es buscar soluciones. Y las soluciones solo están en la capacidad de enseñar un principio de amor que nos permita liberarnos de los errores. No en castigar a nadie ni a nada. Ese sí que es un error más grave todavía. Mientras que pensemos que existen culpables o que nos culpemos a nosotros mismos, no hemos comprendido nada. Cuando podamos entender que el culpable no existe en ningún caso ni en ninguna situación, desaparecen inmediatamente dos cosas supremamente limitantes de la mente: la idea del castigo, la venganza, el rencor o el resentimiento, y los sentimientos de culpa interior. Y esto abre la puerta inmediatamente a la autotransformación, ya que ya no hay a quien culpar ni a quien castigar, y se acabó nuestro problema. Se invita a sacar de nuestra mente total y definitivamente la idea del culpable. Mientras para la mente de cualquier ser humano exista la culpa en cualquier sentido, de cualquier naturaleza, no podremos trascender en experiencia de amor, porque esa es una de las tareas, ese es uno de los ejercicios fundamentales. Esto es importantísimo que lo podamos introducir a nuestra mente. Ningún ser humano en ningún lugar del universo tiene un problema por causa de otra persona. Eso no existe. Nuestros problemas son estricta y exclusivamente personales. Y allí comienza el asumir cuando comprendemos esto. Por eso insistimos e insistimos en que no existe el culpable. Culpable es un término con el que la cultura denomina al ignorante o al que se equivoca. Esta figura no existe en el universo. Sí existe, en cambio, la figura del ignorante,
no existen culpables y por lo tanto nuestro odio o rencor, así como nuestro resentimiento, no tienen ningún fundamento externo, sino solamente un fundamento en nuestra limitación mental. El problema no está en las personas de afuera, el problema está en nuestra mente y de allí tendremos que sacarlo. Cada uno genera situaciones para poder aprender y evolucionar en el desarrollo espiritual, y las dificultades o las personas que enfrentamos son nuestros maestros y oportunidades para dicho desarrollo. En lugar de tener rencor hacia ellos, lo que tenemos que hacer es agradecerles por la oportunidad de aprendizaje que nos brindan. Nadie nos hace daño a nosotros. Los demás pueden equivocarse como nosotros también podemos hacerlo, pero lo que sentimos y pensamos con respecto a eso, el daño que nos hacemos con nuestro pensamiento, de eso no tiene la culpa nadie. Eso lo hacemos nosotros mismos. Nosotros somos los responsables de nuestros errores y no del daño que otro nos haga con él. Por supuesto que allí no existe la culpa ni el rencor. Es claro entonces que cada uno tiene un potencial gigantesco para hacerse daño a sí mismo con sus creencias, pensamientos y sentimientos. Puede destruirse a sí mismo, pero no culpemos a nadie de eso. Solamente cada uno de nosotros hace ese proceso con su propia mente. De la misma manera, podemos verlo al revés. Cada uno tiene el potencial gigantesco para reconstruirse, hacerse feliz a sí mismo, llenarse de entusiasmo para vivir y para expresar amor, porque así como la mente puede herirse con el propio pensamiento, también puede sanarse. Nadie puede hacernos sentir algo. Si estamos airados, es nuestra ira y somos los únicos responsables de abordarla. La mayoría de nosotros lleva consigo ira del pasado, de situaciones inconclusas, por ejemplo, con nuestros padres. Esta ira puede ser activada, o en la jerga de la psicología humanista, nuestro botón puede ser pulsado por situaciones que nos recuerdan los incidentes originales provocadores de esa ira. Esto no quiere decir que no deberíamos admitir nuestra ira, muy por el contrario. Cualesquiera sean nuestros sentimientos, siempre deberían ser respetados. Pero esto no es lo mismo que decir que deberíamos permitirles controlarnos como marionetas, reaccionando automáticamente de este o de ese modo, toda vez que tiran de esta o de esa cuerda, o apretan ese botón. No nos culpemos. Al menos ahora somos conscientes de lo que estamos haciendo y asumimos la responsabilidad de nuestra propia ira, más que culpar a otros por hacerles sentir iracundos, adjudicándonos así un papel de víctimas. Recordemos mostrarnos agradecidos ante cualquiera que pulse nuestros botones. Si no lo hubieran hecho, podríamos no haber sabido que estaban allí. En este sentido, todos son nuestros entrenadores. Todos son nuestros maestros, y una vez que el botón es procesado y eliminado a través del discernimiento, también desaparecen los pulsadores de los botones, los entrenadores, porque ya no los atraemos hacia nuestro campo de energía. Respeto. El respeto consiste en aprovechar las diferencias como una forma de apoyo mutuo para el crecimiento interior y el desarrollo de la adaptación. El desarrollo del respeto se consigue renunciando a tratar de imponer nuestros propios comportamientos y costumbres y en no invadir los espacios de los demás. Recordemos que el respeto se manifiesta en todas las áreas: respeto a las costumbres, respeto a las creencias, respeto a los comportamientos, respeto a los destinos, respeto a los propósitos y a las ideas. Eso significa que no criticamos, no juzgamos, ni condenamos a nadie por ninguna razón, porque eso sería faltar al respeto. También respetamos a los demás en sus bienes, en sus derechos. No vamos a tomar nada que no nos corresponda, porque tomar algo que no nos hemos ganado es falta de respeto, lo mismo que dar cosas que los demás no se han ganado. Hay una herramienta de amor que se llama el respeto externo. Respetamos al otro y hacemos un acuerdo para que el otro nos respete a nosotros.
De eso se tratan los acuerdos y compromisos de convivencia armónica. No es cuestión de imponer, es cuestión de llegar a acuerdos y, si fuera el caso necesario, delimitar áreas. O si no hay otra solución, delimitar vidas, pero no tiene por qué ser de manera agresiva. La falta de respeto es criticar, juzgar, condenar y agredir a los demás. Darles información, darles instrucciones, darles enseñanzas, eso es amor, pero no podemos obligar a que la reciban. Si después de que hemos hecho esto la persona no desea o no puede hacer eso, tenemos que respetar y aceptar que no quiere o no puede hacerlo. Respetar es, primero, no interferir con el otro. Segundo, jamás criticar. Tercero, por ningún motivo agredir ni condenar, tanto en pensamiento, en palabra y obra, porque cada quien está haciendo lo que le corresponde hacer, tiene una función necesaria dentro del universo. Y cuarto, no vamos a entrar en conflicto con ninguna persona, así no estemos de acuerdo con ella, porque comprendemos que su función es correspondiente, es necesaria y es parte de su propio destino. No podemos evitar eso, eso hace parte del orden del universo. El respeto tiene una característica que neutraliza totalmente cualquier situación, por diferente que sea. El respeto, como nos lo enseñó la cultura, cuando se nos decía, tú tienes que respetar a los mayores, tienes que respetar la autoridad. Esto supone una limitación, porque en ese sentido es una restricción donde se respeta porque es mayor o porque sabe más o porque tiene un título. Esa no es la forma del respeto. La forma del respeto es que respetamos la experiencia y los comportamientos de todo ser viviente, independientemente de si está en niveles más bajos, más altos o iguales que nosotros. En cualquier cultura, si respetamos, la característica será cero conflictos. Respetuosa es la persona capaz de aceptar a todo el mundo como es, sin tratar de cambiarla, sin criticar o juzgar a los demás ni interferir con sus destinos. Es la persona que comprende que los demás tienen derecho a su propia forma de pensar y actuar, aunque sea diferente a la propia. Quien es respetuoso es capaz de convivir con los demás de forma armónica y pacífica. Cuando somos respetuosos, escuchamos con serenidad, aconsejamos sin criticar, corregimos sin engañar y ayudamos sin humillar. El respeto es un punto de amor neutro que no entra en conflicto con nada ni con nadie. El respeto significa que existen unos derechos fundamentales en el universo que no son los que establece el ser humano, son los que establecen las leyes del universo, y esos derechos, si no los respetamos, tendremos un resultado que necesitaremos asumir en nuestra vida. El resultado del no respetar será automáticamente una limitación que se expresa en diferentes sentidos: limitación de acción, limitación de lugar, limitación de capacidad, limitación de poder y toda clase de limitaciones que serán el resultado de no respetar los derechos de todos los seres vivientes. Inversamente, el respetarlos nos dará la libertad total. La libertad es un proceso interior, pero externamente se presenta como un resultado, la capacidad de ser ciudadano universal. Es el resultado de respetar al 100% y a su vez seremos respetados al 100% por los demás. Esto significa que no seremos agredidos por nada ni por nadie, y tampoco seremos limitados porque estaremos respetando a todos los seres de esa misma manera. Mientras nosotros nos respetemos, no podemos esperar a ser respetados. Por eso el respeto es tan poderoso. Significa que el discípulo se hace consciente de la necesidad de respetar todo lo que sucede a su alrededor, es decir, comprende que todo cuanto existe y sucede es necesario para los procesos del universo y por lo tanto los acepta totalmente y renuncia definitivamente a interferir con ningún proceso. El respeto es como la visa para viajar a cualquier lado del universo, puesto que la persona ya tiene asumido su mundo interior y por lo tanto
es invulnerable a lo que sucede a su alrededor. Esto significa que la persona no intentará modificar ni interferir absolutamente con nada de lo que suceda a su alrededor, por lo cual adquiere automáticamente el derecho a visitar todos los lugares, a observar todas las culturas y todos los niveles de evolución, aprendiendo el arte de aquellos niveles de evolución superiores a sí mismo y sirviendo con sabiduría en aquellos que tienen un menor desarrollo de comprensión de la vida y de sus procesos. Algunas de las áreas en las que es indispensable entrenarnos en la virtud del respeto tienen que ver con estas 10 características básicas de la experiencia humana y respetar a cada uno de los seres con los que tengamos cualquier tipo de relación o aun cuando no tengamos una relación directa, solo por el hecho de saber que existen y de saber que tienen ciertas funciones. Ya necesitaremos empezar a respetarlos, así sea solamente en nuestro pensamiento. Destino, experiencias de aprendizaje. Misión, vocación, filosofía. Función, los deberes y el sustento del cuerpo físico. Cultura, las tradiciones ancestrales. Comportamientos, las costumbres, gustos, modales e instintos. Sentimientos, heribles, susceptibles u ofendibles. Las emociones, alterables o variables. Las creencias, ideas, conceptos, religiones y fanatismos. La ignorancia, errores, agresión, egoísmo, etc. Y los derechos, el aspecto, la forma de vida, los bienes, el hábitat y la compensación. Respetar va un poco más allá de lo que las normas de los hombres o la ética nos pueda decir. Muchísimo más allá de esto, en el sentido de que se trata de respetar todas estas características básicas de los seres humanos, lo que significa que no interferimos con ellas, que jamás se nos ocurra criticar ni juzgar y condenar a ningún ser por ninguna razón. Esto implica amarlos universalmente, sin condición ni restricción. El respeto es una conexión directa con nuestra capacidad de amar y concede una libertad total a nuestro espíritu, ser nosotros mismos. El propósito del amor en las relaciones es aceptar, valorar, respetar, comprender, servir y apoyar a los demás para que cada vez se sientan mejor, aprendan más, mejoren más, avancen más, comprendan más y sean más felices. Una persona con sabiduría sabe que solo aquel que sabe más es capaz de respetar al que sabe menos. Es decir, que sabe relacionarse armónicamente con seres o personas con menor sabiduría, conocimiento o nivel de evolución, sin entrar en conflicto con ninguno de ellos. No hay posibilidad de que el respeto entre en conflicto con nadie, porque es la aceptación del otro, el reconocimiento de sus valores, de la necesidad de sus experiencias, el respeto aún por sus errores, lo cual significa jamás criticar, juzgar, condenar ni agredir a nadie. Y eso no podrá ir en contra de nada ni de nadie. El respeto bien entendido no entra en conflicto con nada ni con nadie. Y si hablamos de la moral, eso ya es totalmente diferente. Esa sí entra en conflicto porque son principios diferentes que no se aceptan los unos a los otros. La definición de moral es restrictiva de nuestras virtudes. Moral es reglas para hacer el bien y evitar el mal, pero resulta que el bien y el mal son conceptos humanos relativos que nos separan de la percepción del amor. Entonces, desde ahí, la moral va a ser un gran bloqueo. El respeto no es parte de la moral, el respeto es parte de las virtudes del amor. Respetar es la esencia del amor. Querer cambiar a los demás es la esencia del ego. Entonces, lo que estamos confundiendo no es el respeto con el amor, sino el respeto con el ego. El ego es muy poco respetuoso, diría lo más irrespetuoso que hay, porque no respeta las experiencias de los demás, ni las diferencias, ni ninguna cosa que no sea exactamente como el ego quiere que sea.
El ego es un desastre para nosotros, pero un desastre necesario. El punto de amor sería muy sencillo. Cada quien está en el lugar correspondiente, viviendo una experiencia necesaria diseñada por su propio destino y no por el del otro. Cuando eso deje de ser necesario, va a cambiar, firmemos o no firmemos. En el caso de oficios de respaldo, de denuncias, de peticiones u otros documentos que pretendan cambiar situaciones o condiciones sociales, cambia en el momento oportuno. El respeto de amor significa no querer cambiar a los demás, porque eso es del ego. Es la experiencia del otro. Cuando las personas vuelven y recaen en sus mismos errores, es porque aún no han aprendido lo suficiente, porque no han sufrido lo suficiente, y habrá que esperar a que alcancen el punto de saturación. Si una persona está repitiendo una experiencia desagradable, a pesar de que le hemos dado información, significa que todavía cree que por ahí puede hacerse, y habrá que esperar a que se convenza de que no. Mientras tanto, solo vamos a esperar respetuosamente, porque eso hacen los maestros. Esperan tanto tiempo como sea necesario, con toda la paz del mundo. Nos esperan hasta el infinito. El tiempo lo ponemos nosotros y ellos solamente ponen el amor. Cuando recurramos al Maestro, Él sabrá que ya estamos listos y entonces nos ayudará, nos dará la información. Si no recurrimos a Él, Él nos espera sin sufrir, porque sabe que estamos aprendiendo. Así de sencillo es. Entonces, no nos pongamos a sufrir porque alguien se resbala y se cae. Necesita resbalarse, necesita caer para poder aprender. Vamos a utilizar una frase distinta a cuidar, que es mucho más amplia. Vamos a aprender a respetar cada cosa, independientemente de que creamos que es nuestra o no lo es. Esto es tan importante que, por ejemplo, cuando vamos a un parque público y encontramos que está totalmente arrasado y destruido, es porque las personas que lo usan no tienen la conciencia del respeto, y no tienen esa conciencia porque piensan, como no es de su propiedad, que se rompa o se destruya, no tiene ninguna importancia. Pero cuando comprendemos que nada es nuestro, que todo merece el respeto, entonces lo que vamos a hacer es respetar tanto lo que usamos como lo que los demás usan. Pero en cualquier momento nosotros vamos a estar usando cosas absolutamente comunes. Las vamos a respetar exactamente igual porque es un principio de amor. No se trata de cuidar, porque es más bien respetar. Cuidar es como defender de algo. Respetar es valorar y ayudar a conservarlo de una manera apropiada. Esa es la idea. Trabajemos el respeto hacia todo y todos en el universo.